Muchas gracias, señor Pienchina. Compañeras y compañeros senadores, público en general y a quienes nos siguen en el canal del Congreso. Yo quiero aprovechar esta participación para hacer una exposición muy puntual, sin estridencias, sin calificativos, sino más bien para compartir una reflexión sobre el análisis de 8 artículos de este dictamen que a mi juicio precisan con toda claridad el objetivo, los alcances de este dictamen y particularmente el conjunto de violaciones a nuestra Constitución, a las leyes vigentes y el agravio que significa para el país. El día de ayer señalé que estas leyes reglamentarias rebasaban con mucho la contrarreforma constitucional con la que se entregan los recursos energéticos y los bienes del subsuelo de nuestro país al interés privado. Y señalé también que con estos dictámenes se busca legalizar el conjunto de actividades ilícitas en las que incurrieron los gobiernos federales anteriores cuando las restricciones constitucionales estaban vigentes. El caso de haber otorgado exclusividad en la cuenca de Burgos al otorgar contratos de servicios múltiples a empresas transnacionales, al otorgar en Chicontepec los llamados laboratorios de campo, que son contratos de explotación integrales, o como lo vimos también en cómo se autorizaron la explotación de campos como Lacash y Chicontepec, donde a costos muy superiores de producción se subsidió a empresas extranjeras. Creo que hoy, con lo que está planteada esta situación, no solamente se legaliza esta situación, sino que se incorporan mayores y nuevos abusos. Por ejemplo, el artículo 27, propuesto en la Ley de Hidrocarburos, lleva al extremo el adendum que de manera subrepticia se introdujo la madrugada anterior al debate en el Pleno de la Reforma Constitucional, donde no solamente se amplían las ganancias extraordinarias que hoy gozan las empresas a las que se ha concesionado la actividad minera, sino que parecen verdaderos premios a grandes empresas como Peñoles, del señor Bayeres, o a verdaderos zampones como Germán Larrea y el Grupo México, que no fue capaz de rescatar los cadáveres de los mineros en Pasta de Conchas. Y ahora el artículo 27, y lo leo textualmente, se establece: no se requerirá llevar a cabo un proceso de licitación y el contrato para la exploración y extracción se podrá adjudicar directamente a los titulares de concesiones mineras exclusivamente para las actividades de exploración y extracción de gas natural contenido en la venta de carbón mineral y producido por la misma en las áreas donde efectivamente se estén realizando actividades de extracción de carbón. Es decir, a la concesión de la explotación minera, sin licitación y de manera directa como una facultad de la autoridad, se le entrega el derecho a gozar de la concesión para explotar hidrocarburos. Todo para las transnacionales, todo para la oligarquía mexicana, a la cual se sumará seguramente el Grupo Económico del Estado de México, todo a costa del bienestar, los recursos de la nación y todo a costa de subordinar el interés público al interés privado. Y eso queda plenamente acreditado en el artículo 58 de esta propuesta de dictamen de la Ley de Hidrocarburos, que dice, llegando al extremo, se consideran de utilidad pública las actividades y servicios amparados por un permiso, es decir, un permiso
que va a implicar enormes negocios y ganancias a particulares, un permiso que representa el interés particular se convierte hoy en una causa de utilidad pública, lo cual viola nuestra norma constitucional. Y señala: procederá a la ocupación temporal de los bienes, derechos e instalaciones necesarias para la prestación del servicio o su adecuada operación en los supuestos previstos en la ley de expropiación. Es decir, como lo establece el párrafo tercero de este mismo artículo, la autoridad que haya expedido el permiso integrará y tramitará el expediente de ocupación temporal de los bienes, derechos e instalaciones necesarias para la prestación del servicio o operación a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores. Es decir, aquí no importa quién es el propietario de la tierra, si es propiedad privada, si es propiedad social, ejido, comunidad, pueblo indígena. Aquí lo que importa es dar las garantías en nombre de los usuarios finales a los inversionistas extranjeros y nacionales para desarrollar su negocio. Y para ello abundan en el artículo 96. La industria de hidrocarburos es de utilidad pública y procederá a la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de los hidrocarburos. Aquí no importa si tenemos una reserva natural protegida, no importa si estamos frente a un campo agrícola de alto rendimiento productivo, no importa si hay infraestructura de riego en un distrito agropecuario, aquí o una zona arqueológica o un asentamiento humano, en el caso de la construcción de hidroeléctricas, la causa de utilidad pública permite la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de los hidrocarburos. Y agrega, ya no solamente es un asunto de utilidad pública. El segundo párrafo del 96 dice: las actividades de exploración y extracción se consideran de interés social y de orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectados a aquellas. Háganle como quieran. Y para ello agravian una vez más al federalismo y avasallan a los gobiernos de los estados y los municipios en el momento en que la siguiente disposición señala: la Federación, los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, de los municipios y de las delegaciones contribuirán al desarrollo de proyectos de exploración y extracción, así como de transporte y distribución por ductos y de almacenamiento, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia. Es decir, aquí los programas de desarrollo urbano, los usos del suelo, las definiciones de uso del suelo, el ordenamiento ecológico y territorial que compete a estados y municipios, hoy se subordina al interés superior del capital en el desarrollo de la industria de los hidrocarburos. Y para dar todavía mayores garantías a los particulares, el artículo 100 de esta ley señala que la contraprestación, los términos y las condiciones para la adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes y derechos necesarios
para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos serán negociados y acordados entre propietarios, poseedores o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos y los asignatarios y contratistas, garantizándoles, como lo establece en el artículo 101 en su fracción cuarta, que señala que la forma modalidad de adquisición podrán establecerse las figuras de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, compraventa, permuta o cualquier otra, siempre y cuando ésta sea proporcional a las necesidades del asignatario del contratista. No que sea proporcional o justa a los dueños de la tierra. Cualquier contraprestación y modalidad que ésta adopte debe ser proporcional a las necesidades de quien va a gozar de las concesiones de la explotación de nuestros recursos naturales. Y tomarán como contraprestación que puede ser pagos en efectivos, pagos en especie o compromisos de contratación como parte de la fuerza laboral del propio asignatario o contratista. Ya lo decía ayer, de propietario a empleado de las transnacionales. ¿Por qué no proponen una figura de asociación? ¿Por qué expropiarle a un ejido una zona que va a ser concesionada en beneficio de un particular y en lugar de permitir la asociación entre los ejidos, las comunidades indígenas con los particulares para que se beneficien de esa explotación, no solamente no lo establecen como una modalidad, sino que lo prohíben expresamente? Es decir, ninguna comunidad, ningún pequeño o gran propietario en el campo mexicano va a poder verse beneficiado de la explotación de los recursos naturales que hoy se encuentran en su territorio, en su propiedad privada o en el usufructo social, y se le va a trasladar a particulares para que se enriquezcan. Pero si quieren, pueden trabajar para esos empresarios. Más aún, en el artículo 106 dice: en caso de no existir un acuerdo entre las partes, transcurridos 180 días naturales, el asignatario contratista podrá promover ante un juez de distrito o al tribunal agrario la servidumbre legal de hidrocarburos, o podrá solicitar al INDAVI la mediación sobre las formas o modalidades de adquisición. Pero si no hay acuerdo en esta negociación, el artículo 108 dice: si dentro de los días naturales contados, a partir de la sugerencia de contraprestación, las partes no alcanzan un acuerdo, el instituto, el INDAVI, notificará a la Secretaría de Energía, quien propondrá al Ejecutivo Federal la constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos por la vía administrativa o la expropiación de estos terrenos, ya sea para la explotación minera de hidrocarburos o para la construcción de ductos. Yo creo que no tienen idea de lo que esto significa. Eso significa no solamente la posibilidad de que particulares, que pase a dominio de particulares la red de más de 13,000 kilómetros de ductos que hoy tiene Petróleos Mexicanos construido en el país, sino que además en este tipo de servidumbres están convirtiendo de nueva cuenta en peones a los mexicanos que viven en el campo. Yo creo que, lo decía el senador Camacho hace un momento, estamos frente a un avasallamiento, no solo del Congreso de la Unión, en donde ha habido un gran desaseo en todo el procedimiento legislativo. Lo vimos en la incorporación de un adendum ilegal en la reforma constitucional. Lo vemos
con acuerdos que violan las normas internas y el reglamento del Congreso para el debate en los dictámenes. Se trata de un avasallamiento mayor. En primer lugar, a nuestra nación, con el desmantelamiento del Estado y sus responsabilidades sociales, con la entrega indiscriminada de los recursos naturales de la nación y al mismo tiempo con la ruptura de las bases fundacionales de México, donde ahora prevalecerá el interés privado por encima del interés público. Es un avasallamiento frente a los estados de la República y los municipios, más centralismo, más control y subordinación, no solo al gobierno federal, sino a los titulares de las concesiones y de los permisos. Pero en particular es un avasallamiento al campo mexicano. Van a incendiar el campo mexicano, no solo porque van a aniquilar la propiedad social de la tierra, al ejido, a la comunidad, y van a dañar a los pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas. Van a incendiar al campo porque a la pobreza se suma el abandono, la ausencia del Estado, la presencia del crimen organizado, del narcotráfico, de la trata y el tráfico de personas, el abuso de migrantes, la violación de derechos humanos, el surgimiento de guardias blancas a las que ahora se sumará el despojo de sus tierras. Por solo estas razones, nosotros mantenemos nuestra posición absolutamente en contra de estas reformas y en particular de este dictamen. Muchas gracias.